Fracasaron todas las sanciones contra Rusia. Europa incluso ha llegado a ignorar su propio límite de precios con tal de conseguir un poco de petróleo. Los envíos de crudo ruso se dispararon en un promedio de 880,000 barriles por día en la semana pasada hasta el 27 de agosto, lo que equivale a 3.4 millones de barriles por día de acuerdo a los datos de seguimiento de los buques cisternas compilados por Bloomberg. Según se informa, la cifra es la más alta en 8 semanas. Los datos mostraron que las cifras promedio de 4 semanas menos volátiles aumentaron en 40,000 barriles por día. Los envíos a los clientes asiáticos de Rusia, incluidos aquellos que no muestran un destino final, aumentaron a 2.57 millones de barriles por día durante el periodo de dicho informe. Estos son muy importantes porque estamos hablando de barriles de petróleo que no necesariamente acabaron en Asia. Son 40,000 barriles de petróleo que tienen un destino desconocido. Estos buques podrían haber terminado en Europa, podrían haber terminado en Estados Unidos. No lo sabemos, precisamente por el destino desconocido. El detalle aquí es que se supone que esto no debería de estar ocurriendo por las sanciones contra Rusia. El aumento fue de 2.53 millones de barriles en el periodo hasta el 20 de agosto, de acuerdo con este informe que indicó que la mayoría de las cargas en barcos sin destino inicial eventualmente terminan por encima de la India. Mientras tanto, las exportaciones rusas de crudo por vía marítima, y estas son las más importantes, porque llegan a países de la Unión Europea, ascendieron a 125,000 barriles por día en los 28 días transcurridos hasta el 27 de agosto del último informe. Bulgaria es el destino para que se entregaran estos recursos. No se envió crudo ruso a países del norte de Europa en las 4 semanas hasta el 27 de agosto. Las exportaciones al único cliente mediterráneo que le queda a Rusia es Turquía y fueron de aproximadamente 156,000 barriles por día durante el mismo periodo. ¿Para qué querría tanto petróleo Turquía? Es un poco extraño, ¿no? Que aumentara de forma tan sorpresiva la necesidad de Turquía de petróleo ruso. ¿No será ese petróleo el que está permitiendo que la Unión Europea se mantenga tambaleante, pero todavía sigue en el barco? A pesar de este salto de las últimas semanas, las cifras respaldan la misma idea de que Moscú está cumpliendo su promesa de mantener el suministro fuera del mercado global, junto con sus aliados en la coalición de productores de los países exportadores de petróleo. Rusia no se anda con juegos. Rusia lo garantizó en el momento en el que los países de la Unión Europea lo sancionaron, en el momento en el que los países de la Unión Europea, siguiendo la corriente de Estados Unidos y algunas otras naciones, tomaron la decisión de emitir este llamado tope de precios a todo el transporte y el comercio del petróleo a través de la vía marítima estaba prácticamente prohibido. Y únicamente si lograban comprar los barriles de petróleo a $60 por cada uno, se permitiría el traslado. Si no, deberían de recibir multas, porque por algo los países europeos sancionaron a Rusia. Pero como no funcionó su jugada maestra ni su tope de precios, van corriendo atrás de otros países para que les vendan un poco. Aunado a la importante reducción de la producción de petróleo que existe a nivel internacional. Precisamente los países de la OPEP son quienes tomaron la decisión de reducir la producción desde el año pasado. Todos los miembros la misma cantidad.
Y ya se informó que esta reducción se va a extender hasta finales del 2024. Pero lo que está moviendo como tal los mercados internacionales es la reducción individual de ciertos países que tomaron la decisión de, en el caso de lo que es Arabia Saudita, reducir 1 millón de barriles diarios. En el caso de lo que es Rusia, 500,000 barriles diarios, lo que ha generado, sobre todo tras el anuncio de que se va a extender esta reducción hasta el finales del año que viene para las dos naciones, es un terrible golpe a la economía europea, a la de Estados Unidos, y tienen que empezar a buscar. Porque lo primero que subió fue el precio del petróleo. Superó los $90 por barril nuevamente, después del año pasado, cuando se anunció por primera vez la reducción de petróleo por parte de todos los miembros de la OPEP y las sanciones contra Rusia. Todo generó una desestabilización en los mercados, pero se mantenían en promedio en $70 por barril, por encima del famoso y polémico tope de precios europeo. ¿Qué pasó? Tuvieron que comprarlo al precio del mercado internacional, porque Rusia les dijo, ustedes me quieren sancionar, quieren un tope. No, bueno, no se preocupen, yo voy a venderle mi petróleo a la India, a China, a cualquier otra nación que lo necesite. Y eso hizo. Y con eso logró vencer las sanciones europeas. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijo que la magnitud del recorte del suministro de Rusia se reducirá a 300,000 barriles por día desde los 500,000 que tenían previamente, para cumplir con todos sus compromisos. Pero finalmente es una reducción. Está aumentando, se puede decir, 200,000 barriles, pero finalmente Riad no disminuyó la cantidad. En este caso, Arabia Saudita continúa con menos 1 millón de barriles diarios en su producción. Y recordemos que la diferencia es no solo la cantidad de barriles, sino los compromisos. Porque en el caso de Riad, su mercado más cercano, más confiable, era Asia. Y cuando anunció su reducción, rápidamente los países asiáticos se levantaron y le dijeron, oye, ¿qué pasó con nosotros? Tenemos acuerdos, tenemos tratos. Y fue cuando Riad dijo, no te preocupes, tu cantidad de barriles son 6 millones y esos están apartados, se van a producir. Tiene otros 2 millones más, que es lo que se va a quedar ellos, o quizás 1 millón nada más. Se van a quedar ellos para su uso personal, para su país, y les van a quedar 1 o 2 millones extra. Esos milloncitos de barriles diarios son los que se van a ir a la Unión Europea, quizás algunas migajas a Estados Unidos, pero realmente ya no van a recibir la cantidad que les estaba permitiendo mantenerse a flote. Rusia dijo, yo voy a elevar para que no sea tan duro el golpe y sobre todo para cumplir con los nuevos acuerdos que quiere, por ejemplo, Turquía, que quiere la India, porque son las naciones que van a abastecer a los países europeos. Esa es la diferencia, que la Unión Europea, como ya no tiene quien le entregue recursos de forma tan fácil y sobre todo barata, porque, por ejemplo, Noruega es un país exportador de petróleo y gas, y Noruega no se apiadó de sus amigos europeos. Les vende el petróleo, el gas, al precio del mercado y si quiere más caro, porque es lo único que pueden conseguir. El detalle es que Noruega ya no tiene la misma capacidad y no tiene la misma cantidad de recursos para entregarle y abastecer a toda Europa. Rusia ha logrado diversificar su petróleo. Ha logrado que otras naciones lo compren y su economía se mantiene, a diferencia de la europea. Además, las exportaciones de petróleo ruso, utilizando petroleros asegurados por Occidente, continúan, a pesar de que el precio del petróleo de los Urales ha saltado por encima del límite de $60 por barril, fijado por estos países del Grupo de los 7, la Unión Europea, continúan siendo comprados. La agencia de noticias Bloomberg
compartió que alrededor del 40% de los buques que transportaban crudo desde los puertos rusos del Mar Báltico y del Mar Negro eran propiedad o estaban asegurados por empresas con sede en países que aceptaron el límite de precios y que no lo respetaron. El barril de Ural se cotizaba a unos $71 la semana pasada, cuando todavía no se hacía este anuncio de la extensión de la reducción de la producción de petróleo, cuando los precios se elevaron hasta $90 por barril. Se supone que esto se cotizaba en los puertos de Rusia y ahora se aumentó. Aproximadamente la mitad de los petroleros que transportaban este material ruso eran propiedad occidental, antes de que se superara el límite, y un gran número de buques tenían seguros con ruta a través de Londres. Prácticamente lo que sería el petróleo ruso está viajando rumbo a Gran Bretaña. A pesar de su límite de precios, a pesar de todo lo que intentaron contra Rusia, no logró funcionar. Y lo estamos observando. Varios líderes incluso reconocen que la situación no es viable, que las sanciones no funcionaron y sobre todo que el límite de precios tampoco. Lo más risible es que continúan las sanciones contra Rusia para decir que pueden, para decir que sí están funcionando. La realidad es otra. Los ciudadanos no tienen para comer, no tienen para pagar su energía eléctrica, no tienen para pagar su gasolina, en fin. Los ciudadanos no tienen nada, pero el precio del petróleo va a seguir subiendo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.